Está hablando del alfolí. No sé si les dieron cuenta que se nombra varias veces y habla del ayuno. Cuando precisamente hace poco me hicieron una pregunta sobre el ayuno. Me dijeron, pero ¿nosotros ayunamos o no ayunamos? Sí ayunamos. Nosotros ayunamos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ¿puede acaso ayunar los que están de bodas entre tanto que el esposo está con ellos? Por supuesto que no. Pero vendrán días en los cuales les será quitado y ahí ayunarán. Le decían esto porque veían que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos no ayunaban. Pero ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Uno podría pensar, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces ya no tengo por qué ayunar. Cuando miramos el libro de Hechos, el apóstol Pablo, ¿él ayunó? No ayunó. El apóstol Pablo, sabemos que él fue el último, el 12º, el que reemplazó a Judas. Siendo el que reemplazó a Judas, recibió instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Quién fue el que le apareció camino de Damasco? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero él no ayunó? Sí, él ayunó. También él ayunó. El ayuno, ¿nosotros ayunamos o no ayunamos? Sí, me preguntaron cuándo y en qué sentido. Primero que todo, ¿en qué sentido ayunan las personas que están bajo la ley? Cuando alguien no ha recibido la salvación, está todavía bajo la ley. ¿En qué sentido ayuna una persona o las congregaciones, religiones, las personas que todavía están bajo la ley, en qué sentido ayunan? Por las cosas de la carne. Preciso en el video que subimos hoy, estábamos hablando de Romanos 8, Romanos 7, donde habla de lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Los que andan conforme a la carne, ninguna condenación hay. Leamos el versículo 1, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿ayunamos o no ayunamos? Sí, sí ayunamos. ¿En qué sentido ayunan las personas del mundo? Ayunan para la carne. Una persona que no es salva, ¿está en el Espíritu? No, no está en el Espíritu. Una persona que no es salva está en su carne. ¿Cómo sabemos que alguien está en su carne y no en el Espíritu? ¿Será porque habla lindo, habla hermoso, usa palabras religiosas, dice Dios te bendiga, dice chalón, dice ese tipo de palabras? Hay palabras que usan diferentes congregaciones, ¿no? Hay unos que cada que llegan, chalón, chalón, se van a ir, chalón, chalón. Eso hace que sea una persona hijo de Dios, el que diga chalón, o que diga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Eso hace que una persona sea hijo de Dios? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo sabemos cuando alguien verdaderamente está en el Espíritu? Hay una prueba, en la Biblia aparece una forma de saber si alguien está en el Espíritu. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y convertíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis perdón de pecados. Así dice, ¿cierto? ¿Y qué pasa después? Leámoslo textualmente, no lo parafrasemos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice, bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es bautizarse en el nombre de Jesucristo? Una persona que dice que es pecadora, esa persona se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, lo dice este versículo. Si una persona dice que todavía es pecadora, si todavía esa persona se considera pecadora, no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo. No tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, arrepentidos, la gente le encanta la parte inicial, que dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, hasta ahí. Cuando una persona está bajo la ley, hasta ahí lee. ¿Por qué? Porque estando bajo la ley, la persona, ¿qué corazón tiene? El mismo corazón de los fariseos. ¿Cuál es el corazón de los fariseos? Ellos estaban bajo la ley, no es un secreto. ¿Y cuál es el corazón que tenían los fariseos? ¿Qué haré?
Varias veces le dijeron a Jesús, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué querían ellos? Querían hacer algo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ese es el corazón de alguien que está bajo la ley. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En 1903 alguien se ideó una fórmula. En el año 1903, eso fue hace poco, hace 125, 122 años, más exactamente, hace 122 años, en el año 1903, hubo un líder de una congregación que él, leyendo Romanos 10, versículos 9 y 10, a él se le ocurrió hacer una oración. Se le ocurrió hacer una oración en la cual decía, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Esa oración, ¿cuándo fue la primera vez que se hizo? 1903. Todos los líderes de las diferentes congregaciones le cayeron encima. ¿Usted qué está haciendo? Usted está volviendo a las personas a la ley, como si haciendo algo pudieran ser salvas. Él, pues debido a que fue exhortado, fue regañado, él se quedó quietico, o sea, dejó de hacer esa oración. Pero fue retomada en 1930. ¿Por qué? En 1903, él le gustó hacerla, porque cuando la empezó a hacer, ¿qué creen que encontró en la mayoría de las personas? ¿Qué es lo que el ser humano tiene en modo natural? Un deseo de querer hacer algo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ese es el corazón de alguien que está bajo la ley. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ese es el corazón de todo ser humano de manera natural. Cuando desconoce la palabra de Dios, cuando desconoce el corazón de Dios, todo ser humano tiene ese corazón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando él se ideó esa oración, a la gente le encantó. ¿Por qué? Porque la gente, con el corazón que tenía, pero dígame, ¿qué tengo que hacer? Como un fariseo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? Entonces él ideó una fórmula, solamente orando 2 minutos, una oración que se hace en 2 minutos, y ya la persona, de esa manera, ya, así estoy bien con Dios, diciendo algunas palabras específicas, esa oración se popularizó en la congregación de él, pero llegó a oídos de otras congregaciones y todos le cayeron encima. ¿Qué está haciendo? Usted está llevando a la gente a la ley, a que a cambio de algo que ellos hagan, ellos se sientan que ya están bien con Dios. Eso es lo mismo que los fariseos, todo el mundo lo exhortó. Pero él lo hizo por un tiempo hasta que se dieron cuenta, pero él descubrió algo mientras hizo de esa manera, mientras aplicó esta técnica. Cuando él hizo este experimento, que dio resultado, ¿en qué sentido dio resultado? Empezó a llegar mucha gente. A las personas les gusta, al ser humano en modo natural nos gusta. No digo como si fueran las personas ellos, no. Todo ser humano le gusta y tiene el mismo corazón de los fariseos. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Por eso esa oración se puso de moda. Pero cuando se enteraron, hicieron que él dejara. Pero él dejó de hacer esa técnica instantánea y resulta que su congregación ¡pum!, se quedó quieta. Porque estaba creciendo. Cuando él empezó a ofrecer un método instantáneo, un método para recibir la salvación, haciendo algo. En 2 minutos, algo que tú haces en 2 minutos, una oración. Tú haces una oración por 2 minutos, ya. Lo que tú querías, hacer algo para recibir la salvación. ¿Quieres hacer algo? Te doy. Y ese señor les dio el método. Entonces, cuando las personas cuando empezaron a darse cuenta de eso, unos llamaban a otros, invitaban a otros. La gente estaba feliz porque encontraron la persona que les brindó la técnica. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero después de que eso quedó opacado, a él no le gustó. No le gustó que los otros le quitaran esa técnica porque su congregación se quedó quieta, dejó de crecer. En poco tiempo que él la hizo, eso como si le hubiera echado levadura, se llenó de gente. Pero dejó de hacer esa oración y se estancó, cesó el crecimiento. Porque ya no le ofrecía a las personas una técnica, un método instantáneo, el método de los fariseos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haré? El corazón natural del ser humano. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, ¿subo escaleras? ¿Qué tengo que hacer? Hago una oración y ya. Si el ser humano quiere algo que pueda hacer, porque estamos acostumbrados a comprar las cosas que nos cueste. Entonces, sí, bueno, la salvación, bueno, Dios nos va a dar la salvación. ¿Qué tengo que hacer? El ser humano quiere hacer algo. En 1930 otra vez se activó, esta vez ya no pudieron detenerlo.
Y no sé si fue el mismo, eso sí no sé históricamente si fue otro, pero sé que desde 1903 hasta 1930 hubo una estática, se quedó quieto, nadie más hizo esa tal oración. Pero no sé si fue tal vez alguno de los miembros que asistió a la congregación de él, no sé, pero fue alguien que le quedó grabado, eso es muy valioso. Para sistema económico, es decir, una congregación que quiera pedir ofrenda, diezmo, así, pues eso es muy valioso, para esa congregación es muy valioso. ¿Por qué? Porque si tiene muchos miembros, significa que va a tener más dividendos, más ganancias. Eso que estoy diciendo es asqueroso, disculpe, suena horrible, pero lamentablemente, y no es un secreto, en esta época, así es que se ha tomado la palabra de Dios. Ya no le enseñan a las personas, como dijo el apóstol Pablo, les doy lo que primeramente recibí. No, ya no enseñan eso. Lo que el apóstol Pablo enseñaba de primeras ni siquiera lo conocen, los líderes de las congregaciones ya no conocen. Dios les embotó el entendimiento. Debido a que ellos tienen, en la Biblia dice que nadie puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? El que quiere hacer una cosa y de paso agradar a Dios, esa persona ya tiene su recompensa. En eso primero que está haciendo, quiere hacer algo delante de los hombres. Que los hombres escuchen, vean, quiere hacer algo delante de los hombres y a la vez quiere agradar a Dios, transmitir la salvación. Entonces una persona quiere hacer estas dos cosas a la vez, no sirve, ya no sirve. Ya Dios desecha a esa persona. No puede. Por eso no les permite conocer lo que primeramente el apóstol Pablo enseñaba. El apóstol Pablo dijo así, en 1 Corintios 15, versículo 1. Yo primero, el versículo 3, primero les doy lo que primero recibí. Y él enseñaba que es lo primero que una congregación debe enseñar a sus fieles, a sus congregantes. Hay algo que se debe enseñar de primeras. No se debe enseñar como algo adicional, no, es que ni siquiera lo enseñan. Pero lo primero que se le debe enseñar a una persona, el apóstol Pablo dice específicamente qué es. Él llama, además os declaro, vamos a leerlo exactamente como dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo que él enseñaba? ¿Qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo? Él enseñaba normas de comportamiento. Hay gente que piensa que sí, pero no. Aquí dice qué es lo que él enseñaba. Él enseñaba el evangelio. Miren lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cómo dice él? Primeramente. Primeramente. ¿Qué es lo que él enseñaba? El evangelio. Él lo había dicho antes, había dicho, el evangelio es ese poder de Dios que puede sacar a alguien del infierno y llevarlo al cielo. Para el hombre es imposible. No hay nada que el ser humano pueda hacer para pasar del infierno al cielo. Las personas piensan, en modo natural, que no están yendo al infierno. Las personas piensan, al infierno, esos malos que están en la cárcel. Esas personas que hicieron maldades que mejor dicho ni podemos pronunciar las maldades que hicieron. Es vergonzoso decir esas maldades. Las personas piensan, ellos son los que van al infierno. Pero cuando leemos la Biblia, ¿sabe que hay más esperanza que ellos crean el Evangelio? Sé que eso sé que impacta, sé que a más de uno le llama la atención. ¿Cómo así que ellos pueden recibir más fácilmente el Evangelio que una persona que se está congregando, que lleva años congregándose en algo que la gente conoce, la sociedad llama iglesia? No es iglesia. Si no les han enseñado lo que el apóstol Pablo enseñaba, eso no es iglesia. ¿Qué dice él que les enseña? El versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Él enseñaba una cosa, no enseñaba muchas cosas, enseñaba el Evangelio. Si una persona no ha creído el Evangelio, todavía no ha recibido la salvación. ¿Qué significa que no ha recibido la salvación? Esa persona todavía está perdida. Nuestro Señor Jesucristo puso un ejemplo. En Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2,
Nuestro Señor Jesucristo habla de 100 personas, los menciona como si fueran ovejas. 100 ovejas. Esas ovejas son justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces habla de 100 personas. Esas 100 personas son 100 personas de las cuales 99 eran justos que no necesitaban de arrepentimiento. Cuando miramos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Noé, en la Biblia dice de Noé, varón justo. ¿Qué dice en Mateo 25:46? ¿Quiénes son los que van al reino de los cielos? Dice nuestro Señor Jesucristo, los únicos que pueden entrar al reino de los cielos, esos que van a estar a la derecha. Las ovejas, no los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha. Esos justo la Biblia los llama, Jesús los llama justos y dice, ellos, los justos, irán a la vida eterna. Los pecadores, los cabritos, no. Los cabritos no pueden ir a la vida eterna, únicamente los justos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lo menciona, ¿cómo alguien puede pasar de ser pecador a ser justo? Las personas piensan que son pecadoras, pero que aún siendo pecadoras van al cielo. El video que hicimos hoy, uno de los videos que hicimos hoy, habla sobre precisamente si se puede ser justo y si se puede ser pecador a la vez. Porque hay religiones que están enseñando así. Hay religiones que nos han escuchado a nosotros. Si ustedes miran las predicaciones de ellos hace un año, ellos no hablaban de justos. Hace un año los únicos que mencionaban los justos y los pecadores éramos nosotros. Hace un año esas religiones que ahora están diciendo, bueno, sí es que nosotros también somos justos, pero somos pecadores. Así están diciendo las religiones modernas. Están diciendo, somos justos y somos pecadores. Pero cuando miramos hace un año y de ahí para atrás, todos los videos que ellos tienen del 2024 hacia atrás, nunca hablaban de que ellos eran justos. Lo que hicieron fue, al escucharnos a nosotros, debido a que los miembros de sus congregaciones les están diciendo, mire este video, mire este video. Entonces, cuando ellos vieron nuestros videos, entonces ellos empezaron a implementar la palabra justo, porque hay versículos que están en el Nuevo Testamento, ya no lo pueden negar. Ya no pueden negar que los únicos que van al reino de los cielos son los justos. Pero ellos mismos no se dan cuenta que hace un año y de un año hacia atrás no hablaban de los justos. No se pueden dar cuenta que lo que hicieron fue copiar. De nosotros copiaron algo, pero no copiaron el corazón. ¿Qué copiaron? Copiaron una palabra. Ah, sí, en la Biblia, mirando bien, hay varios versículos que habla de justos, justos. Pero el corazón de ellos fue arrepentido. No. ¿Qué es un corazón arrepentido? El que se puede dar cuenta, me equivoqué. Algo que aquí enfatizamos bastante a los hermanos para la vida de creencia, si tú te equivocas, aprovecha esa oportunidad. Cuando quedes al descubierto, cuando algún hermano te diga, disculpa, tú dijiste así, así, pero es que me parece que no tuviste en cuenta tal versículo, creo que algo está mal cuando tú dijiste así. Cuando el hermano coge la Biblia y mira, tienes razón, me equivoqué. Esa expresión no la puede decir un pecador. Los pecadores no pueden decir me equivoqué. Los pecadores llenan de palabras y llenan de palabras y dan vueltas y dejan eso, así ese tema lo dejan oscurecido. Queda todo oscurecido y ellos quedan bien con su corbata. Eso sí, con su corbata bien elegantes, como los llaman, le dicen pastores, le dicen ancianos, diferentes religiones los llaman de diferentes maneras. Así, siempre con su corbata, con su apariencia, se quedan con su apariencia impecable, apariencia. Son impecables como por fuera. Por dentro, podrida llaga, hinchazón. Como dice Isaías 64:6. Vamos a mirar. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, Isaías 64:6. Dice, he aquí 64:6. Iba a leer 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Para Dios, ¿cómo es la justicia del ser humano? Esas 99 ovejas que Jesús, cuando nos habla en Lucas 15 de 100 ovejas, habían 100 ovejas, de las cuales 99, solo quedó un 1%. 99 ovejas que eran
99 ovejas eran justos que no necesitaban de arrepentimiento. Sí, mirando la Biblia, los únicos que van al reino de los cielos son los justos, pero una persona no es justa por algo que haga. Nadie. La persona que pretende ser justa por su comportamiento, porque saluda de una manera especial, porque dice Dios le bendiga, por lo que dice chalón, porque dice muchas frases religiosas, bendecido, en victoria, ¿cómo está la niña de los ojos de Dios? Quitando todas esas palabras religiosas, esa persona cree que eso lo hace mejor que los demás. Esa persona, su justicia, ¿qué es? Aquí dice, la justicia del ser humano, o sea, lo que el ser humano trata de hacer para justificarse delante de Dios, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hay religiones que se ponen de acuerdo para hacer colecta y hacen una colecta de dinero, reúnen dinero entre varios para comprar una olla grande para hacer un líquido, echan agua y le echan, no sé, azúcar o café, algo hacen, para llevarle a gente que no tiene recursos económicos. Entonces hacen esa colecta. Yo estuve hace poco, los hermanos saben, estuve en Armenia. Entonces, estando en Armenia, conocí a un habitante de la calle. Yo no sabía que era habitante de la calle, solamente que yo recién me bajé en el terminal de transporte, tuvimos retiro en Armenia a principios de este año, bueno, en abril. Entonces estuve en Armenia. Cuando llegué a Armenia, entonces yo no sabía dónde iba, dónde quedaban diferentes cosas, cómo era el sistema de transporte público. Entonces le iba a hacer preguntas a las personas. Entonces pasaba un señor y le hice una pregunta. Le pregunté que dónde quedaba una finca que se llamaba Mahanaína, así, porque ahí fue donde estuvimos, donde tuvimos el evento. Entonces el señor me dijo, tú no eres de acá, ¿cierto? O sea, me reconoció por el acento. Y le dije, acabo de bajarme del bus, porque eso quedaba al frente del terminal. Yo me salí del terminal. Sí me dijeron las personas, tenga cuidado. Yo no sabía por qué me decían así. Me decían, tenga cuidado, porque afuera había mucha indigencia. Pero una persona que yo no la vi mal vestida, yo lo vi aparentemente bien vestido. Pero entonces era un indigente, era un habitante de la calle. Y ese habitante de la calle entonces me dijo, primero reconoció que yo no era de ahí. Y luego me dijo, le voy a enseñar la ciudad. Y me empezó a llevar, yo empecé a caminar con él. Entonces ese señor, el zapato no tenía suela. Me di cuenta más adelante. O sea, tenía su zapato bien brillante, bien bonito, pero estaba descalzo. La ropa que tenía, o sea, él la había lavado, pero él dormía en la calle. Más adelante me fui dando cuenta de muchas cosas. Es más, él me dijo, ¿quiere comer? Y yo le dije, sí, sí, no he desayunado. Y él me llevó debajo de un puente. Cuando estábamos debajo del puente, habían varios indigentes. Entonces, cuando yo me di cuenta de dónde estaba, pues me tocó callado, callado. Y él se sentó y yo me senté al lado de él. Estaba en medio de un montón de indigentes. Y entonces él me explicó, es que aquí llegan y nos traen comida. Y yo le dije, ¿ah, sí? Me dijo, sí, aquí nos traen comida. Efectivamente, llegó una camioneta de personas que decían, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sí, personas que hablaban así, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fila. Y nos daban, así en un platico de copor, nos echaron huevo, pan y nos dieron un café. Entonces estuvimos ahí comiendo. Esa es una de las pocas cosas. Ah, ¿ustedes vieron los videos que se hicieron en Armenia? Todos los videos que se hizo en Armenia, con él fue que los hicimos. Que hay un fondo donde hay un tren. Entonces, estando en ese tren, con él hicimos ese video. Hay un fondo donde hay estatuas, monumentos, yo amo Armenia, ese tipo. Todos esos videos los hicimos con él. Conocí gente, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora, las personas que hacen ese tipo de actividades de reunir para llevar cafecito, para llevar pan, huevo, para llevar así comida, ¿qué creen? ¿Ellos se sienten igual al común de las personas o se sienten que son mejores que el resto de las personas? Ellos se sienten mejores. ¿Qué es lo que hace eso en el corazón de las congregaciones, iglesias, de las personas? Hace que las personas se sientan que son más dignos de ir al reino de los cielos que ellos. Hace que se sientan así más, como si fueran dignos. Pero cuando miramos lo que leímos el día de hoy, ¿qué dice? Las justicias
¿Qué son las justicias de ellos? Las justicias son trapo de inmundicia. La justicia del ser humano más hermosa, entre más hermosa sea esa justicia del ser humano, más abominable para Dios. Porque el ser humano está pretendiendo comprar a Dios a cambio de algo que haga. Pero Dios puede ser comprado a cambio de nuestras acciones de ninguna manera. Hoy al principio no mencionamos algo que está en este capítulo 1 de Joel y es sobre ayuno, alfolí, así. ¿Por qué se menciona alfolí? Alfolí, está vacío el alfolí. No sé si ustedes se acuerdan, veamos un versículo más que dice Lucas 11:42. Miremos qué dice Lucas 11:42. Lucas, no nos podemos ir sin hablar de ese tema. Y el ayuno también, aunque ya estamos pasados de tiempo, pero vamos a rápidamente. Lucas 11:42 dice: Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. No sé si se dieron cuenta lo que aquí nuestro Señor Jesucristo nombra. Primero les dice algo que ellos están haciendo. Ellos diezman. Y luego les dice, hay una segunda cosa, hay dos cosas, vamos a colocarlas acá, hay dos cosas. Ellos diezman, pero ellos pasaron por alto la justicia, como dice nuestro Señor Jesucristo, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, ellos diezman, pero pasaron por alto la justicia y el amor de Dios. Pero ellos ¿qué hacen? Diezman. O sea, hay dos cosas opuestas. La justicia y el amor de Dios, ellos no la tienen en cuenta. No tienen en cuenta la justicia de Dios, el amor de Dios, la obra que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no pueden hablar del amor de Dios, de la justicia de Dios, porque no están esperando al Mesías bíblico. Están esperando al Mesías de su imaginación. Ellos se sabían las Escrituras y ellos están esperando al Mesías. Pero curiosamente no hablan la justicia de Dios. ¿A qué venía el Mesías? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista? Le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que venía a hacer el Mesías? El Mesías iba a hacer que se cumpliera toda justicia. Y en el momento que Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, ahí, en ese instante, se cumple toda justicia. Pero ¿qué dice este versículo? Nuestro Señor Jesucristo les habla de que ellos diezman. Sí, ellos diezman, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué les dice al final? Le habla de esas dos cosas. Llamemos esto A. Diezmar, llamémoslo A. Y B, llamémoslo la justicia y el amor de Dios. A y B. Ellos están haciendo A, pero ellos están omitiendo B. ¿Y qué les dice nuestro Señor Jesucristo? Esto era necesario hacer. ¿De qué les habla? Bueno, y pregunto, entre A y B, A arriba y B abajo. A, diezmar. B, la justicia de Dios. Entonces, A y B. Entonces, entre A y B, cuando Jesús les dice, miren lo que dice Jesús. Esto os era necesario hacer. Cuando les dice esto era necesario hacer, ¿a qué se refiere? Pregunto, ¿se refiere a A o a B? A, diezmar. B, la justicia de Dios. Cuando dice esto era necesario hacer, ¿a qué se refiere? Escribieron A, B, A, B, A. Ahí está en término intermedio. A, B, A, B. Están diciendo los dos. A, B, está así equilibrado. A, B. Vuelvo y les nombro. Presten atención. Escuchen, voy a nombrarlo una vez más. Presten atención. A, arriba. Y B, abajo. ¿Qué es arriba? ¿Qué es lo primero que Jesús les nombra? Ellos diezman. Eso es A. Ellos diezman. Y B, ¿qué es? La justicia que ellos no están enseñando. Ellos no le enseñan a las personas la justicia de Dios. Entonces, ellos hacen A, pero no están haciendo B. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús les dice, esto os era necesario hacer. Cuando Jesús les dice, esto os era necesario hacer, ¿a qué se refiere? ¿A A o a B? ¿A cuál de los dos? ¿A o B? B, B. La pregunta es específica, ¿no? La pregunta es específica. B, B, A, ya se equilibró la balanza. A, B, A.
No han prestado atención. Creo que no todos han... Para que estén así divididos, la respuesta es una de las dos. O es A o es B. Vuelvo y hago el planteamiento. Presten atención. En ese momento no hablen con nadie. Escuchen. Hagamos el ejercicio que Satanás no quiere que hagamos. Escuchen. Por ahora escuchen atentamente. Voy a volver a hacer el planteamiento. Jesús les dice al principio de este versículo, solo escuchen, solo escuchen, no traten de hacer otra cosa. Jesús les dice al principio de este versículo, ustedes diezman, eso es A. Ustedes diezman, A. Eso es A, ustedes diezman. Y luego les dice, pero ustedes no enseñan la justicia de Dios, B. A, diezman, B, no enseñan la justicia de Dios. A, diezman, B, no enseñan la justicia de Dios, A y B. Entonces, cuando Jesús les dice, esto era necesario hacer, ¿qué cosa es necesario hacer? ¿A o B? ¿Cuál de las dos? ¿A o B? La justicia, todos están escribiendo B, la justicia. ¿Esto será necesario hacer? La justicia, la justicia, la justicia. Todos están diciendo B, la justicia, la justicia. Todos están diciendo la justicia, la justicia. Efectivamente, cuando les dice, ellos hacen algo, diezman, pero no enseñan la justicia de Dios, no la enseñan. Pasan por alto la justicia de Dios. ¿Qué es más importante? La justicia de Dios es muy importante, por encima de todo la justicia de Dios, pero ellos no enseñan la justicia de Dios porque ellos están en la ley. Cuando una persona está en la ley, ¿puede enseñar la justicia de Dios? No, esa persona está en la ley, solo conoce su propia justicia. Entonces, Jesús les dice, era necesario hacer lo que no están haciendo. Ellos sí diezmaban, pero hay algo que ellos no hacían. Ellos no enseñaban la justicia de Dios. Sí diezmaban, pero no enseñaban la justicia de Dios. Por eso les dice, esto os era necesario hacer. Ahora viene la segunda parte. Presten atención a lo que dice acá. Dice, sin dejar de hacer aquello. Cuando dice, sin dejar de hacer aquello, ¿a qué se refiere? ¿A A o a B? Cuando dice, sin dejar de hacer aquello. Le dice, esto os era necesario hacer. Ya saben qué es. Sin dejar de hacer aquello. A. Ya los hermanos se dieron cuenta, ya todos, ahora sí todos unificaron. Ahí está diciendo eso. Esto era necesario hacer, ¿qué cosa? B. Esto era necesario hacer, la justicia de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar lo que ustedes estaban haciendo. O sea, primero les dice, ustedes diezman. Ustedes les dice, ¿por qué les dice hipócritas? Porque ellos hacen una cosa, pero no hacen la otra. ¿Qué es más importante? La justicia de Dios es más importante. Entonces Jesús les dice, ustedes diezman, pero pasan por alto la justicia de Dios. Entonces, diezman, pero pasan por alto la justicia de Dios. Y entonces les habla de la justicia de Dios. Esto que ustedes no han hecho, esto es lo que es necesario hacer, sin dejar aquello. Sin dejar aquello. Hay personas que me preguntan también sobre el diezmo, y les hablo de este versículo, pero necesito que la persona se dé cuenta. O sea, no que yo le estoy diciendo, sino que la persona mirando este versículo se dé cuenta que Jesús está hablando de dos cosas y dice que lo que el ser humano no hace es necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo que dice la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? El diezmo. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. Sí se dieron cuenta, ¿no? Sí se dieron cuenta, ¿cierto? O sea, lo que estoy diciendo ahorita sé que es doloroso para muchas personas, porque hay muchas personas que tienen algo en su corazón. El diezmo está abolido, el diezmo está abolido, en el Nuevo Testamento nada, así hablan. Y yo les digo, medita sobre Lucas 11:42. Solo les digo eso. Medita sobre lo que Jesús dijo en Lucas 11:42. Solo les digo eso. ¿Y sabe qué me contestan algunos? Se ofenden y me dicen, o sea, que usted está de acuerdo. Yo digo, yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no quiero, mi corazón no se polarizó por algo específico. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que eso es un robo. A mí me parece que eso yo no sé qué. A mí no me importa.
A mí no me importa tú cómo lo ves o cómo lo ve la sociedad o cómo lo ve el mundo. A mí no me importa, sino qué está escrito acá. Me importa qué dijo Jesús. ¿Sí, sí se dan cuenta lo que les acabo de mostrar? Espero también, aquí se va a revelar quiénes tienen el corazón con Dios, como dijo Moisés. ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo. ¿Sabe quiénes se juntaron con Moisés? Toda la tribu de Leví. Cuando él dijo así, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. Entonces igual, al leer la Biblia, nosotros tenemos dos opciones. Si una persona ya está polarizada, ya tiene en su mente, ya ha hablado con sus amigos más cercanos y han llegado a una conclusión de que tal cosa es un robo y eso que están haciendo algunas congregaciones es un robo, eso ya no es vigente y hablan entre ellos, se dan fuerza, se dan fuerza, se dan fuerza. Cuando yo miro la palabra, yo me quedo con lo que está en la palabra, no con lo que me diga. Así me argumenten con todas las razones, pueden usar todas las razones que quieran, pueden usar todos los argumentos, pero me toca hacer como hizo Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. A mí no me importa lo que diga la sociedad o lo que diga la mayoría. No me interesa qué dice la mayoría, ni qué les gusta, ni qué me conviene. A mí no me interesa, me conviene, me gusta, no. Cuando era joven, dijo nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a nuestra manera de vivir. Cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero cuando ya eres viejo, habla de cuando recibimos la salvación. Cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. ¿Sabe quién es el otro que nos ciñe? La palabra de Dios. Antes, la palabra de Dios podía decir lo que dijera, pero nosotros hacíamos como se nos diera la pip. Aquí debe sonar un pito. Pip. Así vivíamos nosotros sin Dios. Pero recibiendo la salvación, ahora, ¿a qué le tengo que decir? Pip. A lo que a mí se me ocurre, me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es que no me gusta, no me gusta. Ya ese me gusta, no me gusta, murió con la carne. Ahora, ¿cómo vivo? 100% en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ay, pero es que tal persona, pero es que mi mamá, mi tío, es que tengo un tío que es pastor, es que yo conozco personas y hay gente que me ha dicho, a mí me interesa un bledo lo que diga el mundo entero, se pueden parar de cabeza, pero un nacido de Dios, ¿por qué se rige? Por lo que está escrito acá, por lo que está escrito acá, única y exclusivamente por la palabra de Dios. Espero que esto que hemos compartido se quede en el corazón. No alcanzamos a hablar del ayuno, pero hablamos del diezmo, inevitablemente, y hablamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo no les dije hagan, no hagan. Yo solamente hice que ustedes se dieran cuenta qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. El que doble ante la palabra de Dios, aquí se revela el corazón. El que es rebelde a la palabra de Dios, el que ya tiene un pensamiento y quiere acomodar la Biblia, también aquí queda revelado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lamentablemente, el ser humano, el modo natural, prefiere su pensamiento, prefiere su camino y quiere ajustar algunos versículos de la Biblia sacados de contexto para su conveniencia. Pero para el que vive por la carne. Pero el que vive por el Espíritu ya no le interesa si a mi carne le gusta, si no le gusta, si está de acuerdo, ya no hay ese querer, me gusta, no, ya no existe eso. Para el que vive por el Espíritu, lo que dice tu palabra es la verdad. Si tu palabra dice que Jesús quitó el pecado del mundo, que nos lavó de todo pecado, que terminó con el pecado, nosotros lo creemos porque tu palabra es la verdad, nosotros no. Nuestro pensamiento nos va a querer decir mentiras, pero la palabra, la palabra de Dios es la verdad, la Biblia es la verdad. Te pedimos que abras el entendimiento de las personas que hoy escucharon. Sé que a muchos no les habrá gustado lo que escucharon, pero era necesario hablarlo porque llegamos a un capítulo que lo habla. Joel 1 no sabía que hablaba del alfolí, del alfolí, del alfolí. Era necesario hablar este tema. Permite, Padre, que meditando sobre esta palabra, las personas avaras, porque los que más se resisten son los avaros,
Para los avaros también hay otros avaros que piensan igual que ellos. Permite que salgan, que rompan ese molde de avaricia y se queden con lo que está escrito en la palabra. Los avaros tienen otro Dios. Ellos dicen Dios, pero el Dios de ellos es las riquezas. Por eso se juntan entre ellos para tener una ideología y creer que porque muchos tienen una ideología, ya eso los hace tener la razón. La razón verdadera, la verdad, está únicamente en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos son mentira. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. No sabía que iba a ser este tema. Qué culpa, de verdad. No es mi culpa. Yo estoy aquí para decir lo que Dios me diga que diga. Yo no estoy aquí para decir me gusta, no me gusta, quiero o para hacer sentir feliz a las personas, porque no tengo ningún interés. Aquí nunca les vamos a pedir plata, nunca, nunca. Entonces, como nunca les vamos a pedir plata, aquí vamos a hablar lo que está escrito. Si tú vives en alguna ciudad donde tienes sede de la iglesia cercana, ve a la iglesia. La Biblia dice no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y hay muchos más versículos que podríamos hablar. Pero quédate con la palabra de Dios. Nos vemos mañana dentro de 9 horas. Dentro de 9 horas con la palabra del día de mañana.